Muy bien, buenos días. Les invito a abrir sus Biblias en Segunda de Corintios. En Primera de Corintios, era la primera carta a esa iglesia. Pablo había hablado, dice que había hablado de que Dios nos ha llamado a comunión y luego les explica las cosas que impiden esa comunión con el Señor. Hay cosas entonces ahí en 1 Corintios, entonces que Pablo dice, todas las cosas que le dice, porque incluso estamos notando en el capítulo 14, en el verso 37, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo os escribo, lo que os escribo, son mandamientos del Señor. Y notamos que ahí la palabra mandamientos, tanto Vine, Darby y creo las Biblias Américas nos muestran que es singular, el mandamiento del Señor. O sea, todas las cosas escritas forman un global del mandamiento del Señor. Lo que Dios nos ha mandado es la doctrina apostólica. Entonces, ahí vemos que entonces eso es lo que ellos tenían que haber estado practicando, viviendo, etc. Y sabemos por 2 Corintios capítulo 7 que ellos se arrepintieron profundamente de esas cosas. Antes no habían sufrido por el Señor porque estaban alineados con el mundo. Pero entonces, ahora arrepentidos recién se comienza a hablar de tribulaciones que antes no tenían. Entonces, nosotros también tenemos que revisar esa carta a ver si estamos practicando todo lo que dice para poder entonces estar en comunión con el Señor, gozar de esa comunión a la cual Él nos ha llamado. Pero una vez entonces que se corrigió todo eso, entonces es como la salud a veces uno tiene síntomas y las corrige después, como no se sentía las otras síntomas por la gravedad de estas, entonces no sentía lo que había antes. Entonces van expresando esas síntomas, van saliendo nuevas. Es como pelar una cebolla, ¿no? Hay capas, después capas, ¿no? Entonces así también en la obra del Señor también hay diferentes capas en la obra del Señor y en nuestras vidas también a veces el Señor tiene que corregir algunas cosas y entonces se van manifestando las cosas que tienen que corregirse en nuestras vidas. Entonces, después de haber entonces corregido las cosas en 1 Corintios, hay un problema más. ¿Y cuál es el problema de 2 Corintios? Son los falsos maestros. Entonces, había presente falsos apóstoles y que estaban diciendo que eran siervos de Dios. Estaban entre ellos mezclándose. Evidentemente tenía mucho que ver con la ley, su servicio, no la Biblia, ¿no? Entonces, ellos entonces proclamaban así las cosas. Entonces, el griego, como también mucha mente moderna, es muy amplio en su pensamiento. Hay que escuchar a todos, hay que ser ecuánime, ¿no? Y entonces, así Pablo tiene que hablarles cómo hacer ahora que ellos se den cuenta que esos hombres no eran de Dios, que eran falsos. Entonces necesita mucha sabiduría para poder hacer eso. Entonces está la presencia de personas que no son siervos. Y esta segunda carta nos ayuda entonces a poder diferenciar entre lo verdadero y lo falso. Y eso ya se había dicho en 1 Corintios, cuando comparó la vida del pagano con su nueva vida en la iglesia. El espíritu del mundo y de Satanás y el Espíritu Santo. Y entonces en la iglesia podía confundirse. Había que saber discernir entre una y otra. Y entonces nosotros también nos sirve mucho esta segunda carta para poder entonces saber cuál es la voluntad de Dios. Tenemos versículos, por ejemplo, en el capítulo, algunos versículos que nos dan a entender, capítulo 1, verso 12, que nos da a entender que hay esa presencia entre ellos, porque nuestra gloria es este testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido al mundo y mucho más para con vosotros. Entonces Pablo describe
lo que él eh, había pensado ante Dios, su conciencia ante Dios estaba limpia, estaba haciendo las cosas como Dios dice en su palabra, tenía una conciencia limpia. Cuando no hacemos las cosas de acuerdo a su palabra, no vamos a tener una conciencia limpia. Va a haber interferencia con la comunión con el Señor. Pero, ¿cómo hemos entonces servido a Dios? Con sencillez y sinceridad de Dios. No viene de Él, sino de Dios. La sencillez es entonces no una persona complicada, no tiene diferentes motivos, no, manipulaciones con las cosas. Es una persona que ante Dios está hablando sinceramente, está hablando con sencillez, no complicado. Sencillo, no complicado. Y después también dice sinceridad de Dios. La sinceridad de Dios es entonces que nosotros no aparentamos algo que no somos. La palabra sinceridad o sincero en la Biblia que se usa, habla de tener una prueba ante el sol. ¿Pero qué habla eso? Parece que en aquellos tiempos tenían entonces una porcelana muy fina que podía incluso con material muy costosa, una arcilla muy costosa, y la formaban en ciertas cosas de adorno prácticamente, y tenían entonces unos vasos, unas cosas así de este material de porcelana. Entonces, un porcelanato muy, muy fino y muy costoso, pero también podía, cuando se ponía el horno, podía pasarse y podía rajarse. Tanto trabajo, tanto inversión, y después que se le raje a uno, entonces lo que hacían era, tenían una cera especial, en donde con esa cera medio opaca se tapaba eso y parecía que no había nada ahí. Y la vendían justo en tiendas así oscuras así, sus puestos medio oscuritos, tenues, su ambiente, y entonces vendían a gran precio lo que no era de tan gran precio. Entonces el cliente muy sabio en cuanto a esto pedía una prueba al sol. Entonces sacaba, entonces ante el sol se veía, traslucía la rajadura a través de, ¿no? Entonces se mostraba la realidad. Entonces se decía que era sincera, que era real, que era lo que decía ser. Así también nosotros entonces, de la misma manera, debemos en nuestro servicio, debemos no tener doble cara. La persona de doble ánimo es inestable en todos sus caminos, dice Santiago. Entonces nosotros también, si vamos a servir a Dios, como Pablo dice, viene de Dios esa sinceridad, esa sencillez. No una persona complicada que tiene muchas astucias, sino una persona sencilla y sincera. No con sabiduría humana. Esa es una cosa muy importante, que en la primera carta he ocupado 4 capítulos para mostrar que la sabiduría humana, que los griegos les gustaba mucho eso. ¿De qué son famosos los griegos? Por sus filósofos, ¿no? Su sabiduría. Entonces ahí están 3 generaciones, Sócrates, Platón y Aristóteles, que entonces se discutían entre ellos, estirando su mente para conocer más y más y más lo que puede hacer la mente humana. Y entonces eran un pueblo muy conocedor, tenía una herencia muy conocedora. Entonces, y le dice, en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Atrevidamente dirigiéndose a un pueblo que era muy orgulloso en su sabiduría, le dice, no pueden conocer a Dios con esa sabiduría humana. Hoy en día, ¿cómo tenemos la sabiduría humana? Lo llaman psicología humana, filosofía. Entonces, incluso lo pintan bonito, psicología cristiana. Algunos versículos ahí entre medio, pero es sabiduría humana. ¿Qué es su sabiduría humana? Es similar a la ley. Sí, porque la ley dice, haz esto, las 10 cosas y vivirás. Es una fórmula. También la psicología es una fórmula. Te dice, mira, haz esto y vas a tener solución a tu depresión, una cosa, ¿no? Y vas a tener bendición. Entonces, es una cosa que apunta, como la ley, apunta a la capacidad del hombre a hacer. Así la psicología también dice, cumple esta receta, tú hazlo y tú vas a tener. Pero entonces,
en las cosas de Dios en esos primeros 4 capítulos, había mostrado ya que ni la predicación del Evangelio, ni la predicación de los que han alcanzado madurez, ni los que son como los corintios carnales, niños, en ninguna de esas cosas se emplea la sabiduría de los hombres. Para la obra de Dios no se usa para nada. Por eso dice acá Pablo, no con sabiduría humana. Es su forma de servir a Dios. Esto ya le está mostrando cómo son los falsos y cómo son los verdaderos. El verdadero no usa la sabiduría humana. Es de parte de Dios su mensaje. Es un mensajero. Y por lo tanto el mensajero no inventa, sino no agrega, sino no adorna, sino, ¿qué hace? Simplemente dice lo que tiene que decir. Es un mensajero de parte de Dios. Y eso es entonces lo que es un apóstol, un mensajero. Para el nombre de Cristo, decir lo que Cristo quiere que se diga. Ahora entonces continúa diciendo, así nos hemos construido, dice, sino con la gracia de Dios. Ha habido un cambio en nuestro trato. Antes, había el trato bajo la ley, incluso hay un versículo del Antiguo Testamento que dice, el fundamento del trono de Dios es justicia y juicio. ¿No? Hay que hacer justicia, ojo por ojo, diente por diente. Esa es la base de, ¿qué es un trono? Es el lugar donde el rey toma decisiones. Él hace juicios. Entonces, en la base de los juicios de Dios es justicia y juicio. El Antiguo Testamento enfatizaba mucho la justicia de Dios. Y no, eso no se quita. Pero, cuando vamos al Nuevo Testamento, ¿qué trono tenemos en el Nuevo Testamento? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y la gracia no destruye la justicia. Todo lo contrario. Es una falsa gracia la que no es justa. Pero, sin embargo, ha hecho justicia en la cruz Cristo y ahora puede darnos sin que lo podamos merecer. Entonces, eso es la forma de trato. No tratamos a las personas en base a sus obras, a sus méritos, sino tratamos a las personas como nosotros hemos sido tratados en gracia. No considerando nuestros méritos. Entonces, la misericordia y la gracia de Dios es el medio con el cual Dios está tratando. Ha hecho un pacto nuevo con nosotros. Antes había un pacto bilateral. Tú haces tu parte, entonces yo voy a cumplir. Yo voy a aprobar eso. Pero ahora no es en base a eso, sino es un pacto de promesa. Yo haré. Y entonces las promesas de Dios tienen que ser confiadas simplemente. Apropiadas, aceptadas, porque Dios no obliga, pero sí establece un pacto de promesa de gracia. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Dios está arriba y yo estoy abajo. Entonces es una diferencia de trato, una relación que tenemos. Y entonces el cielo, el Señor, ¿cómo tiene que actuar? ¿Bajo la ley? ¿Bajo los principios de la ley? No. Está para representar el nuevo pacto. Y eso es lo que va a explicar más adelante también. Así nos hemos conducido en el mundo y muchos más con ustedes, aunque hay algunos que lo están confundiendo. Y después otro versículo muy parecido está en el capítulo 4, donde hace la comparación. Verso 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Lo oculto, que busca ocultarse, quizás por vergüenza, quizás por astucia. Y vergonzoso, no andando con astucia. El falso maestro es muy astuto. ¿Por qué? Porque representa a Satanás, que es astuto. ¿Por qué Satanás usó a la serpiente y no otro animal? Porque era el más astuto de todos los animales. Entonces el falso maestro también es una persona muy astuta, muy eficaz, entonces, yo sé cómo tratar a gente, yo sé cómo manipularlos para que salga un buen producto. Pero no, dice, nosotros no actuamos así con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Qué cosa es adulterar la palabra de Dios? No sé si cómo será aquí, pero en el Perú yo me acuerdo que entonces vendían leche de las vacas que traían, ¿no? Sus bidones, había que ir con su bidoncito y me mandaban ahí a la camioneta a dar la leche, ¿no? Pero algunos dicen que para vender más,
Le echaban agua y harina. Y así aumentaba, parecía buena leche. Así algunos hacen, dice, con la palabra de Dios, adulteran. No es. ¿Por qué entonces esas personas le echan agua y harina a la leche? Para que haya más leche y se gane más. Aumenta el negocio. ¿Por qué las personas adulteran la palabra de Dios? O sea, no la dan puro como está, sino la acomodan para que esté de acuerdo a la persona si le gusta y que vengan otra vez y sigan dando su ofrenda. ¿No? Es por interés. Adulterando la palabra. Pero el siervo del Señor no tiene que cambiar las cosas de la palabra. Tiene que darlo como dice. Ni un extremo ni el otro, por si acaso. Sino procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que traza o usa bien la palabra, ¿verdad? Cuando dice usa bien es porque algunos no lo usan bien, lo usan mal. Esos son los que adulteran la palabra de Dios. Y ahí está la presencia de estos falsos apóstoles en medio de Dios que estaban confundiendo a los creyentes. Sino con la manifestación de la verdad. La palabra manifestación es una de las palabras favoritas de Pablo. La clara explicación de la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer, es dar una sencilla y clara explicación de lo que Dios dice. Nada más. Recomendándonos así a toda conciencia humana delante de Dios. Me acuerdo cuando yo me crié en Perú, en una ciudad llamada Ica. La mayor parte del tiempo estuvimos allí. Y cuando yo después sentí el llamado del Señor, volví a esa ciudad, cuando ya mis padres no estaban. Repartiendo folletos ahí en la calle, en la plazuela principal. Entonces me encontré con un señor y dice, yo conocí a tu padre. Obviamente no era creyente, no se había convertido. Pero ¿sabes lo que me dijo? Todo lo que tu padre me dijo era verdad. O sea, a su conciencia, sí, la palabra, la verdad se recomienda sola. Dios hace que entonces eso, se den cuenta que así es. Eso es lo que Dios dice. Entonces se recomienda solo. No es necesario adulterarla, más bien las personas ya comienzan a sospechar, a dudar de las adulteraciones también. Aunque a veces les gusta. Y por eso siguen yendo, ¿no? Pero entonces a esos versículos entonces nos dan a entender que había entonces un elemento allí. Entonces, ¿cómo escribí Pablo? Cuando escribe 2 Corintios hay tres partes de su mensaje. La primera es el ministerio, luego entonces en el capítulo 1 al 7 da entonces la explicación de qué es el servicio para el Señor, ¿no? Después, después del capítulo 8 y 9, lo monetario. Después, entonces, al final, saca a relucir, a manifestar lo que realmente son. Pero antes de ir al grano, se puede decir, como decimos en el Perú, en el capítulo 10 al 16, antes de hablar claramente ante ellos lo que son estas personas, tiene que tenernos con pinzas. Recién están saliendo de carnalidad. Recién están entonces entrando a la guía del Espíritu Santo. Y entonces podría haber un tropiezo si Pablo no les trata con la sabiduría de Dios. No con la sabiduría humana, pero sí entendiendo que hay que primeramente ayudarles a ellos en su estado como ellos son, como griegos. Entonces, ¿qué hacen los primeros 7 capítulos? Les da algunos ejemplos claros. Y eso vamos a abocarnos en cuanto a esos primeros 7 capítulos un poquito, pero de una forma muy general. Es beneficioso ver esos versículos poco a poco, como hemos hecho, y desde un principio es muy provechoso. Pero vamos a tomar en este estudio más que todo un vuelo de pájaro de lo que es el servicio para el Señor, como Pablo lo hace, usando ilustraciones, figuras que ellos pueden fácilmente entender que es el verdadero servicio. Y cuando decimos verdadero es porque hay uno falso, un falso servicio, un falso siervo versus un verdadero siervo, ¿no? Entonces, eso es lo que trata de hacer Pablo entonces con figuras, ejemplos, para ilustrar, y eso también nos sirve a nosotros, porque hay tanto que dice que es siervo de Dios, hay tanto que dice que sí, yo sirvo a Dios, cuando en realidad sirven a sí mismos.
Es un interés personal que se hace en sus vidas. Entonces, eso no sirve a Dios. Están siendo usados por el enemigo más bien. Entonces, ¿cómo discernir? Porque incluso cuando se habla del tribunal de Cristo, dicen, no juzgues antes de tiempo. ¿Quién es un buen siervo? No, espérate a que venga el Señor y aclarar las cosas, las intenciones del corazón, y ahí sabremos con exactitud. Pero hay unas cosas que Pablo nos dice que nos da a entender cómo podemos servir bien a Dios y cómo diferenciar el verdadero y lo falso en cuanto al servicio para Dios. Entonces, hay unas situaciones que Pablo usa para darnos a entender claramente una cosa, que el servicio para Dios consiste en la capacidad de manifestar a Cristo, en palabras o en conducta. Entonces, en forma sencilla, el siervo es un representante de Cristo y por lo tanto tiene que manifestar a Cristo. No se manifiesta a sí mismo, sino manifiesta a Cristo. Y eso es en forma sencilla, lo que es el servicio, es la persona que está capacitada por Dios para manifestarlo a Cristo. Es enviado de parte de Cristo para manifestar a Cristo. Algunos en el camino se olvidan, aquí representan. Y entonces comienzan a pensar en su propia ubicación en la asamblea. Piensan, ¿cómo me veo yo en la asamblea? En vez de ver cómo se ve Cristo en la asamblea. ¿Cómo me ubico yo en la asamblea? En vez de pensar cómo se está ubicando Cristo en la asamblea. Eso, ¿no? Esa es entonces la diferencia entre uno verdadero y falso. Y eso entonces nos puede pasar a cualquiera. Nos podemos pasar de un lado al otro. Y eso es entonces lo que la palabra de Dios, como estable, puede darnos a entender. Vamos con la primera entonces de las ilustraciones que Pablo usa. Hay otras cosas que Pablo saca de por medio porque había dudas en ellos que puestos ahí en su mente de los corintios por los falsos maestros y Pablo tiene que aclarar eso. Pero ahora vamos entonces directamente a lo que es la ilustración que Pablo usa para hablar del servicio para Dios. ¿Cómo es? Usa ilustración de cómo es. Ilustración de cómo es. Es así. Vamos entonces capítulo 2 y comenzamos con el verso 12. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, estaba Pablo esperando que encontrase con Tito. Tito había sido portador, había llevado la carta de 1 Corintios, una carta muy directa, hablando de cosas que necesitaban corregir en sus vidas para estar en comunión con el Señor. Y entonces, sin embargo, debido a la carnalidad de ellos, saben, la carne es resentida. ¿Cómo está hablando así? ¿No? Entonces, Pablo estaba preocupado. Son cosas que es necesario decir, lo dice en amor, le explica, lo hace con amor, lo hace para muchas cosas, tiene en mente, pero está preocupado con sus hijos. Y él llega a Troas pensando que ahí se va a encontrar con Tito. A ver qué había pasado, cómo habían recibido esa carta. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Ahora entiende, Pablo es un siervo del Señor. Y a un siervo del Señor, cuando se le da una puerta abierta, es una cosa especial. ¿Qué es una puerta abierta en el Señor cuando se predica el Evangelio? Usted piensa que solamente es una cosa mecánica, que así tenemos que meterle a cualquier persona a ver si se convierte. No, toda obra nueva comienza en el cielo. El que inicia la obra es Cristo, la cabeza. Él también dirige la obra. Entonces, ¿cuándo es que se sabe que Dios está haciendo la obra en un lugar? Cuando abre una puerta. ¿Qué es abrir una puerta? Es que las personas no están prestando atención. Están abriendo su corazón a la palabra de Dios. Eso lo prepara el Espíritu Santo y está entonces obrando para abrir una puerta en el Señor para la aplicación del Evangelio. A veces la puerta está cerrada. Entonces dice, no vayas por allá. Pero entonces tenemos que orar, que el Señor entonces nos guíe, cuándo hablar, qué hablar, todas esas cosas cuando hacemos la predicación del Evangelio. Pero entonces se me dice, fui a apoyar a los hermanos parece que eran pocos, en Troas, y aunque se me abrió
puerta en el Señor, no tuve reposo en mi corazón ni en mi espíritu. La parte más íntima de mí. Algo, una intranquilidad tenía. ¿Y cuál era la causa que los corintios tenían que entender? Que ellos eran la causa. La preocupación que él tenía por ellos. Era como un Padre Celestial que antes de tener más hijos, estaba preocupado por lo que ya tenía. Entonces, dice acá, aunque se me abrió puerta en el Señor, dice, me despedí de ellos, le dio la espalda a una puerta que usan para un siervo del Señor, eso es una cosa fuerte. Pero el motivo era, estaba preocupado por los creyentes. ¿Cómo habían recibido la palabra de Dios, el mandamiento del Señor? Eso es entonces lo que aquí está mostrando. Aunque no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos, ya habían creyentes ahí, partí para Macedonia. El plan original era cruzar de Efeso, más arribita estaba Troas, pero el plan era cruzar a Corinto, después pues, subir a Macedonia, que es el norte de Grecia, y después bajar otra vez, y ellos tuvieron una segunda gracia, dice. Porque la obra del Señor, que el Señor mande mensajeros a una asamblea, es una gracia, no es un mérito. No es una cosa que podemos demandar, sino que Dios da por gracia. Toda la obra de Dios es por gracia. Ninguna cosa entonces ve porque tenemos méritos. No, es la segunda gracia, es una segunda visita, pero era la gracia de Dios. Entonces, sin embargo, por la preocupación, ya no va directamente por barco, sino comienza a subir a Troas, pensando en reencontrarse camino a Tito, que venía a él. Entonces, no lo encontró. Entonces, en vez de hacer el plan original de cruzar, siguió hasta llegar arriba y bajó a Macedonia por tierra. Partí para Macedonia. Ahora, entendamos el sentimiento de Pablo. Pablo entonces está con una puerta abierta y sin embargo tiene que dar la espalda debido a la preocupación por los creyentes. Dice, más a Dios gracias. Siempre hay algo que agradecer a Dios. Y en ese caso, ¿cómo agradecer a Dios que le da la espalda a una puerta abierta? El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por mí nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, a pesar de tener que pasar tan ligeramente por Troas, dice, hay un consuelo en esto, que Dios siempre nos lleva en triunfo. Y por mí nosotros manifiesta, ahí está la primera comparación, el olor de su conocimiento. Está comparando el servicio al Señor a manifestar un olor. ¿Y cómo se llama ese olor? El conocimiento de Dios. ¿O qué otra forma? Dice, verso 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Entonces hay un olor de Cristo. ¿Sabían eso? Hay algunos perfumes que usan las adolescentes, ¿no? No sé dónde se lo ponen ¿no? Y entonces sale y se encuentra con su amiga en el camino a la escuela y su amiga le dice, estás usando y pronuncia una palabra francesa, eu de no sé cuánto. Justo el nombre de ese perfume. ¿Cómo sabía? Que era ese perfume y no otro. Porque los perfumes son distinguibles. Obviamente entre mal olor y buen olor hay diferencia. ¿No? Cuando el olor de Cristo se vio también en su vida, obviamente, un olor pleno de Cristo se vio en su vida y subió a Dios un olor fragante. A través de esos sacrificios de olor fragante que son simbólicos de muchas cosas del Señor, subió a Dios un olor fragante. Mi hijo amado, ¿en quien tengo? Complacencia, le gustaba ese olor de Cristo. Sin embargo, en Romanos, cuando habla del inconverso y habla del pecado del inconverso que dice la Escritura, dice, sepulcro abierto en su garganta. ¿Qué pasa con eso? ¿Se acuerdan con Marta y Lázaro, que estaba en la tumba, y el Señor dice, abre la tumba? Y Marta dice, Señor, por si acaso, muy práctica las mujeres, ¿no?
Ya, son 4 días. ¿Sabe que cuando abre la puerta va a ser un olor? Y efectivamente, cuando hubo las Torres Gemelas, mucha muerte, al otro lado del río, en Nueva Jersey, los veteranos de guerra de Vietnam percibían ese olor a muerte que habían experimentado en campo de batalla. El olor de muerte humana es la peor de todos los olores, de todos los animales incluso. Es peor el de muerte humana. Entonces, eso es lo que salía de la tumba de una persona que está así. Pero entonces, ¿qué significa cuando dice sepulcro abierto? Es su garganta. O otro dice veneno de áspides. Hablan y ponen un veneno en tu corazón y tú estás... O un olor que cuando abre la boca, todo es quejas, todo es resentimiento, todo es maldición, amargura y esas cosas. ¿Eso cómo lo siente Dios? Una peste. Ante Dios, el ser humano cuando abre la boca, es toda una peste. Ese es el olor de Adán, en muchas maneras, ¿no? Pero entonces ahora tenemos el olor de Cristo. Dice que a través de nosotros, ahí está el servicio. Nosotros somos vehículos, Dios manifiesta, es otra palabra favorita de Pablo, una vez más, que es algo invisible se hace visible. Entonces, Cristo invisible, su olor invisible se hace manifiesto a través de nosotros. El siervo del Señor está para ser usado por el Señor. Si tú no estás dispuesto a ser usado por Dios, no puedes ser siervo de Dios. Si tú usas tu propia personalidad, tu propia vida para expresarte a ti y tus virtudes, no eres siervo de Dios. Simple y llanamente. El siervo de Dios es, ¿qué hace? ¿Qué dice el verso? Dice, por medio de nosotros, Dios manifiesta. ¿Qué cosa? El olor del conocimiento. Ese manifestarse es también típico del olor. Uno una vez más se reunir con su olor. A veces ella misma no lo siente. O de repente siente una emoción y ¡puf! Se siente un olor. Parece que la sangre entonces circulando hace que salga el olor, que estaba latente, estaba dormida. Entonces Dios también nos pone en situaciones donde somos probados por la vida y la reacción normal no sale del cielo del Señor, sino Dios manifiesta otra reacción a través de nosotros, otra forma de ser, que es la de Cristo. Estamos las obras de la carne versus el fruto del Espíritu Santo, que es Cristo manifestándose. Entonces, cuando vamos entonces a un lugar, aún pasando tan ligeramente como por Troas, dice, el olor se manifestó. Y es distinguible ese olor. De tal manera que dice el verso 15, porque para Dios somos olor, grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esos los que se pierden ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos los que se salvan olor de vida para vida. Es decir, tan distinguible es ese olor de Cristo que hace responsable de vida o muerte a las personas que lo perciben. Y para eso, ¿quién es suficiente para esa gran responsabilidad? Aún pasando tan ligeramente como Troas, no puso mucho tiempo, pero siempre, en todo lugar, Dios manifiesta a través de nosotros. Dios nos consuela en eso, saber. Nos lleva siempre en triunfo. Y a través de nosotros manifiesta el olor de su conocimiento, el olor de Cristo. Somos para el mundo también. Los que se salven, los que se pierden, perciben y significa otra cosa para cada uno. Les voy a contar pues una historia hipotética. Ahí está Juancito, es un niño. Juancito es una familia no cristiana, es una familia muy tosca
Es una familia quizás toma mucho su papá. Es una familia un poco brusca, ¿no? Pero gente fuerte, ¿no? Entonces, Juancito también imita todo lo que hace su papá. Entonces, él va a la escuela y en la escuela se encuentra con personas que son de una familia cristiana. Y ellos dicen que también son cristianos. Entonces, y sin embargo, ellos son diferentes que su familia y sus otros compañeros, que son así, de ese tipo de personas. Entonces, ¿cómo trata Juancito a esas personas cristianas? Eso no son mi gente. Entonces, le da la vuelta olímpica. No se junta con ellos. Entonces, se ve algo diferente en ellos. Un olor, se puede decir. Algo que se percibe. No sé si le ha pasado alguna vez a ustedes que se han ido a un lugar donde hay mucha gente y en toda la multitud aparece una cara que parece diferente, ¿no? ¿Alguna vez les ha pasado? Y uno se acerca, efectivamente son creyentes. ¿No les ha pasado alguna cosa así? El otro día los discípulos se iban a ir de excursión a una asamblea, una reunión especial en el Guano, y entonces el bus del centro los iba a recoger. Y yo me apunté para ir también. Donde está el Señor hay que estar ahí nosotros. Entonces, a tal hora va a pasar el bus. Ya, entonces yo me apuré y justo cuando estoy llegando a la pista, que estoy unos minutos tarde, veo un bus ahí parado. Me apuro y da la vuelta y subo y todos solemnes, todos deprimidos. Yo creo que este no es mi bus, dije yo. Y me bajé y pues más tardecito salieron los discípulos, y pasó el bus y otro tipo de personas, ¿no? Y así es, hay algo en el creyente que es diferente. Y donde estemos, no decir, a mí no me conocen, no. Pero Cristo puede en ese momento, sin que nos demos cuenta, porque a veces uno percibe el olor que Dios está manifestando, a través de nosotros manifiesta a Cristo. Y hace responsable a la persona que lo siente. Porque es percibible, es diferenciable el olor de Cristo. Y eso nos hace responsables. ¿Por qué? Porque el resultado de eso lo va a hacer ante el juicio, lo va a hacer responsable de eso. Entonces, Juancito a través de toda la vida lo pasa lo mismo. Ya sea en el secundario, ya sea en la universidad, ya sea en el trabajo, encuentra también personas que son de ese índole y los evita igual. Y al final, cuando se va ante el gran trono blanco, para con todo su cuerpo y todo, que fue testigo de todo lo que pasó en su vida, ¿quién está sentado ahí? Dios ha puesto en las manos del Hijo todo juicio para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Entonces dice que Dios está sentado en el trono, pero sabemos que es Cristo. Entonces, en la presencia de Cristo, Juan está parado ahí para ser juzgado. ¿Qué olor va a percibir ante la presencia de Cristo? No algo tenue. Si podemos comparar un olor, no un olor físico, no es que no se haya lavado Cristo. Sino estamos hablando de un olor de carácter, de forma de ser. Y ahí es percibible. En su forma de ser es percibible el olor de Cristo. El siervo del Señor también. Entonces, y eso entonces va a ser usado. Dios le va a hacer, algunas veces también les ha pasado que uno siente un olor y recuerda a todos los asociados con ese olor, o algunos lugares, ¿no? Y entonces, ¿qué le va a recordar la presencia de Cristo? Y ahí sí, pleno, no como nosotros, es medio tenue el olor de Cristo. Pero ante Cristo, ahí lo va a hacer recordar ¿qué? Toda su vida. Cuando él ha rechazado, vez tras vez, primaria, secundaria, universidad, trabajo, donde habían cristianos, y sin embargo, consistentemente rechazó. Distinguía, eran diferentes. Y si alguna vez quisiera saber por qué, cualquier creyente le puede decir. Estaría contento de contarle, ¿no es cierto? Pero él no quiso. Y eso va a ser usado en contra de él. Por eso dice acá, en los que se salvan y en los que se pierden. Es un olor de vida para vida o muerte para muerte, en el caso de Juancito. El olor de Cristo es dictamen de que él ha rechazado todo eso toda la vida. Ya es tarde. Y cuando dice acá, nos lleva siempre en triunfo, parece indicar una figura mental de aquel entonces
de un general romano que viene de sus conquistas y cuando vuelve a su pueblo natal, ¿qué creen? Que viene el gran general que es de nuestro pueblo. Y entonces, ¿qué le van a hacer un gran recibimiento? Una pared humana en ambas partes de la calle principal y el general se presta en su cabello blanco. Delante de él tiene una fila de prisioneros y detrás de él otra fila de prisioneros. Y todos los prisioneros, tanto atrás y adelante, tienen una taza con un perfume, una fragancia. Ese mismo perfume atrás y adelante. Los que están adelante son ciudadanos romanos que han sido liberados por él y van a ser puestos en libertad en una exhibición pública, que él va a poder liberar a tal cosa, ¿no? Como los presidentes que se jactan de las cosas que han hecho. Así va a ser una presentación pública de esta liberación. Pero ese olor es olor de vida para vida. En cambio, los que están atrás son prisioneros de guerra de otros, que son de los enemigos. Y saben lo que pasa con los romanos, con los enemigos, ¿no? Entonces, para ellos ese olor, que es lo mismo, es un olor de muerte para muerte. Entonces nosotros también cuando pasamos por el mundo somos como el barco que alza olas para todos los lados. Y nos hacemos responsables las personas con quienes venimos en contacto. Dios nos usa como instrumento. Ese está el servicio para el Señor. Dios manifiesta a través de nosotros el olor de su presencia, de su conocimiento, el olor de Cristo. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Es un gran privilegio y una gran responsabilidad poder manifestar a Cristo. Eso es el siervo del Señor. El que puede manifestar a Cristo como un olor. Así usando una ilustración tan sencilla para hacernos entender, esto es el servicio para el Señor, es poder manifestar a Cristo, que Dios nos use, ya sea en reacciones, ya sea en palabras, ya sea en la forma de ser, que es tan diferente a los que nos están a nuestro alrededor. Dios manifiesta a través de nosotros. Eso es servir a Dios. Poder manifestar. Puede ser un instrumento para que Dios manifieste. Dios nos usa como instrumentos para manifestarlo a Él. Entonces el primer ejemplo que nos da es este. Y vamos a hacer pausa para poder entonces esperar otro momento para hablar de otros ejemplos.